Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar del SP500 y de la rentabilidad que pudiéramos tener si somos capaces de invertir en este índice. El SP500 es un índice bursátil en el que se incluyen las 500 compañías que cotizan en bolsa más representativas del mercado estadounidense. Hemos cogido datos desde 1975, desde enero del 75 a febrero del 2023. Y como veis es un índice que ha pasado de 77 en enero del 75, 77 puntos, hasta 3.988,43 en el mes de febrero de 2023. Es decir, se ha multiplicado por 52. Bien, entonces la primera pregunta que vamos a intentar responder es ¿cómo podemos invertir en este índice? Que es el índice, como digo, de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, con mayor capitalización bursátil. Esas 500 empresas no son las mismas siempre. Es decir, si una empresa quiebra, entonces esa empresa saldría del índice bursátil y pasaría la siguiente mayor capitalización. De tal forma que siempre se están actualizando estas 500 empresas. Y también no son 500 empresas, son algunas más. Pero bueno, históricamente es el SP500, el Standard & Poor's 500. Bien, pues entonces lo que vamos a intentar hoy es ver cómo podemos invertir en el SP500, qué instrumentos tenemos a mano para poder invertir en el SP500 o en cualquier otro índice. Pero bueno, hoy estamos hablando del SP500. Y dos, si podemos invertir, vamos a hacer un estudio de la rentabilidad, vamos a hacer un pequeño estudio de la rentabilidad y de los retornos que nos puede generar invertir en este índice. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos más a mano para invertir en el SP500? Pues a través de los fondos de inversión indexados. ¿Qué son los fondos de inversión indexados? Pues son vehículos de inversión que replican el comportamiento de un índice de referencia. Por ejemplo, en este caso, el SP500, podría ser el IBEX, el MSCI World, etc. Replican, es un índice que replica, luego ya es pasivo, replica simplemente el índice del SP500. Luego la cartera de ese índice estará compuesto por las mismas acciones de las empresas del SP500 y con la misma ponderación. Bien, entonces la filosofía, como digo, de estos índices es sencilla y se basa en la gestión pasiva. La gestión pasiva en oposición a los fondos tradicionales que son de gestión activa. De gestión activa en el sentido de que hay brokers que se dedican, en un fondo de gestión activa, se dedican a comprar y vender para intentar vencer al mercado, a los índices más importantes. Pero eso ocurre muy rara vez. Por eso sabemos que hay diferentes estudios que han demostrado que muy pocos inversores y fondos de inversión son capaces de superar a su índice de referencia. A largo plazo, a corto plazo quizá, pero a largo plazo es imposible. Bueno, imposible, es muy difícil. Un fondo indexado toma esa idea y lo que hace es copiar o replicar ese índice. En lugar de buscar las mejores acciones y el mejor momento para comprar, que eso sería un fondo de inversión activo, la estrategia de un fondo de indexado es imitar el índice de la forma más fidedigna, es decir, con la misma composición de acciones, con las mismas acciones y con la misma composición de acciones que tiene el índice. Por tanto, un inversor en fondos indexados no debería esperar una rentabilidad superior a la del mercado, es decir, va a tener la rentabilidad si inviertes en fondos indexados del SP500, pues vamos a tener la rentabilidad del SP500 a largo plazo. Bien, ¿qué ventaja tiene esto? Pues tiene las ventajas de que, por ejemplo, el SP500 siempre mantiene rentabilidades positivas a largo plazo, que luego veremos en la segunda parte del vídeo, y tiene la ventaja también de que como no necesita brokers, no necesita estudios muy profundos, sino que solamente es replicar el índice del mercado, pues tienen unos costes menores, porque el esfuerzo y el equipo necesario para replicar un índice es mucho menor que seguir una estrategia activa de inversión.
Por lo demás, su operativa y el funcionamiento es el mismo que el de un fondo de inversión tradicional o de gestión activa. Es decir, el funcionamiento, nosotros podemos ver a final del día, podemos ver el valor de nuestro índice, de nuestras participaciones en el fondo. Bien, ¿y qué rentabilidad va a tener el fondo de inversión indexado? Pues la rentabilidad del S&P 500. Entonces, para ello, para ver qué rentabilidad podemos esperar, vamos a tomar datos desde enero de 1976 hasta febrero de 2023 de este año. Aquí en esta hoja de cálculo, como veis, aquí pongo el mes-año y aquí pongo último es la cotización del mes, a final de mes. Entonces aquí está la cotización, los puntos, ¿no? Fijaos, en 1975, en noviembre, pues estaba 91,94, 90,19, etc. Llega hasta 2023, que llega a 3.982,43. Muy bien, pues, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Pues ver la rentabilidad de aportaciones mensuales. Por ejemplo, vamos a aportar 200 euros al mes para intervalos de tiempos fijos. Por ejemplo, para un año, para 12 meses. De tal forma que lo que vamos a tener es lo siguiente. En esta hoja lo que vamos a calcular es la rentabilidad o bien TIR anual de una inversión, de un inversionista que hubiera invertido en 1976, en enero de 1976 hasta diciembre de 1976, hubiera invertido 200 euros al mes. Entonces vamos a ver la rentabilidad en función del índice. Entonces ahí tenemos una muestra, es decir, desde 1976 vamos a tener hasta 1976-12, es decir, un año. Entonces, en función de lo que el índice replique, si introducimos 200 euros al mes vamos a poder calcular la rentabilidad y la TIR, el tipo de interés implícito de esa inversión. Y ahí tenemos una muestra. Ahora vamos a suponer que un inversionista entra en 1976-02 y acaba en 1977-01. Ahí tenemos otros 12 meses y ahí podemos volver a calcular la rentabilidad. Podemos analizar la rentabilidad de un inversor que haya empezado a invertir 200 euros al mes, que haya empezado en 1976-03, en marzo del 76, y haya acabado en 1977-02. Y así sucesivamente. Luego vamos a tener un número de muestras importante. Y para cada una de esas muestras podemos calcular pues el valor final que va a tener ese inversor. Vamos a poder calcular la TIR, vamos a poder calcular la rentabilidad de un año y vamos a poder saber si la TIR es positiva o la TIR es negativa. Bien, pues aquí lo que vamos a hacer es, como tenemos los índices, nosotros podemos calcular de forma iterativa. Si introducimos 200 euros al mes, vamos a poder saber cómo el tipo de interés, el tipo de interés implícito que hay aquí no es constante a lo largo del tiempo. Aquí vemos el incremento del mes, 0,98, 1,11, 0,98. Es el incremento de un mes con respecto al anterior. Entonces, lo que vamos a ver es el valor final de esa inversión mensual. Bien, en este caso, para el primer periodo, el rojo, desde 1976-01 a 1976-12, lo podemos calcular y el cálculo lo que nos da es, esto lo hemos calculado en una macro, y lo que tenemos es que el valor final de esa renta es de 2.510 en función del índice. O sea que tenemos la renta, la inversión que estamos realizando de 200 euros, y tenemos la rentabilidad que tiene ese fondo que replica al S&P 500 histórico, y entonces tenemos que hubiera tenido ese individuo al cabo del año 2.510 euros. Para la segunda muestra, la amarilla, pues lo que tenemos es que hubiera tenido 2.380 euros de valor final. Para la tercera muestra, azul, hubiera tenido 2.329.
y así sucesivamente. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues aquí lo que queremos es calcular la TIR anual. Se calcula con la función tasa y la tenemos aquí. Sería de un 10,18%. Luego vemos la fórmula. Para el segundo periodo móvil, de 12 meses, sería de menos 1,73%. Para el tercer periodo sería de menos 6,3%. Y así sucesivamente. Vamos a ver la rentabilidad que tiene en el año. La rentabilidad que tiene en el año, no la TIR, sino la rentabilidad, la vamos a definir, que es esta que ponemos aquí. La vamos a definir. ¿Cómo vamos a definir la rentabilidad? Pues vamos a definirla como el valor final que tiene ese individuo, ese inversor, al final cuando retira sus fondos, menos las aportaciones que ha hecho sobre el total de aportaciones que ha hecho. Es decir, en este caso, lo que tenemos es que las aportaciones que ha hecho son 2.400 y obtiene 2.510. Eso supone que es el 4,58%. Y aquí lo que vamos a poner es si la TIR es positiva o es negativa, para tener un contador. Y así lo vamos a hacer para cada una de las muestras. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener en torno a 500 muestras y vamos a poder hacer una estadística de esas rentabilidades. Bien, antes de continuar, la TIR la calculamos, vamos a ver para la primera, con la siguiente fórmula. Bueno, esto aquí pongo Aquí lo que hago es para anualizarla, pero en este caso coincide la anualización porque son 12 meses. Entonces, lo que aplicamos es esta fórmula. Ponemos 12, que son 12 meses, ponemos las aportaciones, que es K3, y ponemos D15, que es el valor final. Y eso nos calcula la tasa interna de retorno o la tasa de interés compuesto que hemos tenido en ese periodo. Bien, para calcular el valor final, esto se hace con una macro, de forma iterativa, como ya vimos en algún vídeo pasado. Entonces, aquí en macros, en datos, podemos ver, en vista, podemos ver macro y, por ejemplo, modificamos y entonces vemos la macro. Entonces, lo que hace simplemente es este bucle, este doble bucle, este bucle anidado. Entonces, lo que hace es simplemente ir calculando. Para cada periodo de 12 meses corridos, lo que tenemos es tomar el valor que tenía en el periodo anterior, V1, por el incremento que tiene el fondo, más los 200 euros que ponemos en cada mes. Entonces esto lo vamos sumando de tal forma que al final imprimimos, ponemos en la celda, por V1, que sería el valor final del fondo en esos 12 meses. Y ahí lo vamos poniendo para cada 12 meses móviles. Lo va calculando. Aquí, como veis, no hay fórmula. Tenemos el valor final, tenemos la TIR o la tasa de capitalización compuesta, tenemos la rentabilidad del año y vemos si es positiva o negativa. Y de todo esto podemos hacer una estadística. Podemos calcular la media de esas 500 y pico muestras del valor final. ¿Cuál ha sido el máximo de valor final de nuestra inversión? El mínimo de nuestro valor final de nuestra inversión. Podemos ver la mediana de nuestro valor final, es decir, el valor en el que deja el 50% a un lado de la muestra y el otro 50% a la otra. El máximo TIR, que en todos estos años desplazados, lo que tenemos es un TIR de un 62,76%. Y tenemos aquí el TIR, un mínimo TIR, de el menos 58,84%. Y la mediana es un 10,87%. Es el máximo tipo de interés compuesto al que se ha capitalizado nuestra renta, pero para todas las muestras. Esto ha sido el mínimo y esto es la mediana. Como veis, hay una dispersión muy alta en la TIR. Y la rentabilidad puede ser la máxima del 26,25%, es decir, que hayamos obtenido un 26,25% más de lo que aportamos, o bien que hayamos perdido un 31,25%. Y la mediana de rentabilidad es el 4,89%.
Y lo que tenemos aquí, que es un dato importante, es que la tires positivas son de 414 y tires negativas son de 141. El total de muestras son eso, la suma de las dos. Y lo que tenemos aquí es el porcentaje de negativas sobre el total de la muestra. Luego tenemos de 555 muestras, 141 han sido negativas. Luego el porcentaje de negativas ha sido un 25%. Y la media de la TIR, que se parece a la mediana, es un 10,87, un 10,01, tiene una desviación típica de 18 puntos. Luego, este tipo de inversiones no son inversiones para corto plazo, sino que son inversiones para largo plazo. Entendiendo por largo plazo, pues al menos 10 años, 15, 20 años. Es ideal, por ejemplo, para alguien que sea joven, empieza a trabajar, está invirtiendo 200 o 300, la cantidad que sea al mes, y al final de su periodo laboral va a tener unas rentabilidades relativamente importantes. Bien, esto lo podemos hacer para 5 años, para 10 años, para 15 años y para 20 años. Entonces, esto lo que se hace es aplicar las macros correspondientes, generen el valor final. Por ejemplo, vamos a hacer esta, yo ya las tengo hechas, ejecutadas, pero por ejemplo vamos a ejecutar esta, que nos va a rellenar, vamos a ver aquí, que nos va a rellenar, vamos a ponerlo esto todo de ceros, y nos va a rellenar el valor final para cada 12 meses corridos o móviles. Ver macro. Y vamos a ejecutar que esta es la primera de un año, que es V final, valor final de un año. Entonces le damos a ejecutar y vais a ver que va calculando muy rápidamente los 500 y pico valores de valor final. Lo ejecutamos y ya nos lo ha hecho. Y todo lo demás, como está referenciado, la estadística que tenemos, la tenemos referenciada a lo de arriba, pues aquí tenemos las fórmulas correspondientes a todas las columnas. Y ahora lo que vamos a ver es, vamos a realizar la macro para que nos haga un resumen global de todas las hojas. Entonces vamos a hacer para el resumen global, damos aquí resumen global y nos genera una hoja con las estadísticas que tenemos en cada una de ellas. Ya tenemos nuestro cuadro. Y lo que tenemos es lo siguiente, lo más importante, es el número de muestras que nos salen. Nos salen 555 muestras en el periodo desde diciembre del 75 a 2023. 555 muestras de un año, desplazadas un mes, cada una de ellas. Entonces, lo que vemos es que las aportaciones en un año son de 2.400, el valor final que vamos a tener son 2.502, el máximo valor van a ser 3.029 y el mínimo valor son 1.650. La mediana va a ser prácticamente como la media, que son 2.517. Entonces, la mediana es el valor que tenemos, de tal forma que el 50% de las muestras van desde 2.517 a 1.650 y el otro 50% superior de la muestra va desde 2.517 hasta 3.020. Y aquí calculamos la rentabilidad TIR, que es muy alta. El valor máximo es muy alto, pero el valor mínimo también es muy bajo, de tal forma que tenemos una gran dispersión, que lo podemos ver aquí en el dato de la desviación típica de la TIR, que es un 18%. Bien, en la mediana, que es un 10,87%. Entonces lo que vemos es gran variabilidad y tenemos que las TIR negativas son 141 de 555, es decir, es el 25,41%. Luego, para un año vamos a tener una gran volatilidad. Luego, esto para un año no se estabiliza. Esto para un año, este tipo de inversiones para un año no sirven. Te puede tocar un año bueno o un año malo. Entonces, un año malo hay que soportar grandes pérdidas de patrimonio, del capital invertido. Entonces, si una persona ante grandes pérdidas del patrimonio invertido se sale del fondo,
va a materializar esas pérdidas en ese momento. Entonces, por eso se dice que hay que aguantar y hay que estar en un largo plazo. Entonces, vamos a ver cuáles son para 5 años, vamos a ver cuál es la rentabilidad. Para 5 años lo que vamos a tener es que las aportaciones son de 12.000, el valor final el valor medio final va a ser de 15.300, luego en términos medios ganamos, pero el máximo es 22 y el mínimo es 7. La mediana del valor final son 15.323, que se parece mucho a la media, y aquí tenemos los TIR. El TIR va a ser de 27,04% el máximo y el mínimo es de 20,75%. Y la mediana del TIR es del 10,03%. Es prácticamente lo mismo que a un año, lo que pasa que la variabilidad cambia ya. Ya es mucha menos variabilidad. El máximo no es tan alto y el mínimo no es tan bajo como antes. Y vamos a tener que la desviación típica, que mide la variabilidad, efectivamente es de 8 puntos, cuando antes la desviación típica era de 18. Es decir, ha disminuido la variabilidad, ha disminuido el riesgo. Es decir, se tiene menos riesgo a 5 años que a un año. Entonces, tenemos una máxima rentabilidad de un 91, una mínima del menos 40 y una mediana del 27. Y aquí ya mejoramos. Ya tenemos una TIR negativa solamente de 507 muestras, que tenemos aquí, 60 tienen una TIR o una rentabilidad negativa, es decir, el 11,83%. Para 10 años, ¿qué es lo que tenemos? Pues si nos fijamos ya a 10 años, aquí tenéis los valores correspondientes, pero vamos a tener que la máxima TIR ya disminuye con respecto a 5 años y la mínima también no es tan baja, ya es en un menos 10%. Y la mediana está en un 10% como a 5 años, pero con una menor variabilidad. Y tenemos este tipo de rentabilidades, las máximas y las mínimas, que todavía tenemos rentabilidades negativas, y tenemos que seguimos mejorando. Tenemos de 447 muestras de 10 años, es decir, de 120 meses desplazados un mes, tenemos que la TIR es de 23, TIR negativa es de 23, que supone el 5,15%. Es decir, vamos disminuyendo el porcentaje de intervalos en los que la TIR global es negativa. Para 15 años aportamos 36.000 euros y la TIR que vamos a tener es mediana, es de un 8,20%. Es decir, algo más baja que a 10 años, se va estabilizando, algo más baja, pero es más baja, pero tenemos una menor variabilidad. El máximo de TIR es un 16% y el mínimo de TIR es un 3,5%. Hemos rebajado la variabilidad que se ve aquí en la desviación típica, que ahora tenemos 4,06 cuando para muestras de 10 años son del 5,21%. Y para 20 años aportamos 48.000 euros y tenemos que la TIR se nos va al 7,96, prácticamente el 8%, y con una variabilidad menor. Ya la máxima TIR puede ser un 15% y la mínima no hay ninguna que tenga una TIR por debajo del 0%, negativas. Luego la mínima que obtenemos es positiva o que muy poco, que es 0,60%. Tenemos, por tanto, 327 muestras y de las 327 muestras, todas son positivas. Tenemos un 0% en 20 años histórico que hemos tenido de las 327 muestras, tenemos una probabilidad nula de tener una TIR negativa. Desviación típica, como digo, ha disminuido al 3,35%. La media de la TIR es un 8,12%. Aquí nos daba la mediana de la TIR un 7,96. Es en torno al 8%, que es el 8% que es al que tiende este índice. Esto podríamos ver que es la rentabilidad a largo plazo, haciendo un ejercicio de estadística descriptiva, de 327 muestras, en media del 8,12%.
Bien, y esta tabla va a ser semejante a si invertimos una cantidad mayor al mes, por ejemplo. Lo que no van a ser similares en cuanto a los rendimientos, en cuanto a las TIR, en cuanto a los valores finales, efectivamente no. Aquí, en 20 años, obtenemos de 48.000 euros que invertimos, obtenemos una media de 125.000. Es decir, es una rentabilidad, el valor medio de la rentabilidad es, la mediana de la rentabilidad es de un 136%, que es una rentabilidad importante. Vamos a ver que estos valores se mantienen, pero vamos a hacer un ejercicio de, bien, pues vamos a introducir 500 euros al mes. Lo vemos. Bien, y ya que tenemos recalculado todo, lo que vamos a hacer es ejecutar la macro de resumen global, que como veis ahora las aportaciones son de 6.000, 30.000, 60.000, 90.000 y 120.000, que son 500 euros al mes. Para un año, 5, 10, 15 y 20. Entonces lo que tenemos, las únicas diferencias, las rentabilidades van a ser exactamente las mismas, las TIRes van a ser exactamente las mismas. Lo que cambia fundamentalmente son las aportaciones, 6.000, 30.000, 60.000, 90.000, 120.000, son las que corresponden a 500 euros al mes, y lo que no va a cambiar va a ser las TIR y las rentabilidades. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar fundamentalmente, claro, es el valor final que vamos a tener. Por ejemplo, la media del valor final para 20 años, 120.000 euros de aportación, nos genera 314.718, que en valor mediano, que es prácticamente el medio, es de un 136%, que es lo que obteníamos antes. Lo que pasa que ahora tenemos las cifras correspondientes a 500 euros. Pero los valores absolutos son los que han cambiado. Entonces aquí podéis ver lo que obtenemos. Lo que obtenemos de rentabilidad media y lo que obtenemos de TIR media de la TIR, que se va acercando al 8%, y la tasa de capitalización, esto sería un 8% anual en capitalización compuesta. Las desviaciones típicas, es decir, la variabilidad, va bajando conforme aumenta el número de años. Es decir, el riesgo disminuye. Tanto es así que el riesgo disminuye que no tenemos, de 327 muestras, no tenemos ninguna con rentabilidad negativa. Y la mínima rentabilidad que podemos obtener, la mínima rentabilidad, el mínimo TIR, es de un 0,60%. Y en términos de rentabilidad, tal como lo hemos definido, el mínimo que podemos obtener es del 6,25%. A mí me gusta más fijarme en la TIR. Fijarme más en la TIR que en la ratio de rentabilidad. Porque en la ratio de rentabilidad lo que estamos es mezclando unidades monetarias, euros en este caso, en distintos momentos del tiempo. Cosa que la TIR lo que nos da es una tasa de capitalización compuesta homogénea en el tiempo. Por tanto, este tipo de fondos indexados obtienen rentabilidades relativamente seguras. Este índice tiende a rentabilidades del 8%, que es lo que se ve por ahí en prensa. La rentabilidad a largo plazo es del 8%. Esta es una de las formas de calcular esta rentabilidad, del 8,12%, rentabilidad media. A corto plazo, sin embargo, como veis, tiene una gran variabilidad y tenemos un 25% a un año, y a 5 años tenemos un 12% de posibilidades de tener rentabilidades negativas. Incluso a 10 años tenemos un 5%. Por tanto, como digo, la filosofía es: no voy a poder superar el índice, pues me comporto de forma pasiva, invierto en un fondo referenciado, indexado a este índice, por ejemplo, del SP500, que son las 500 empresas más potentes de los Estados Unidos, y esto va a ser relativamente imbatible a largo plazo. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar al canal, y para aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a que os suscribáis a este que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.